Tengo aquí un problema de matemáticas muy bonito que se me ocurre como un sueño de los muchos que tuvo Robert en el libro del Diablo de los Números de Hans Magnus Enzensberger. Consiste en simplificar esta fracción donde en el numerador principal tenemos 10 unidades y eso se estará dividiendo sobre otra fracción donde en el siguiente numerador hay 9 unidades y así sucesivamente. Se me ocurre que podemos complejizar más esta situación suponiendo que es una fracción mucho más grande que esta, donde en el numerador principal tengamos 1.000.000 de unidades y así ir descendiendo hasta la última fracción, que sería 1 más 1 dividido sobre 1. ¿Acaso lo podemos hacer? Pues bien, algo que se nos ocurre que podemos hacer es comenzar a hacer la simplificación de la fracción inferior. Es decir, 1 más 1 dividido sobre 1. Esto dará 2 sobre 1, que equivale a 2. Agregamos un nuevo numerador para esta fracción y así entonces tendríamos 3 dividido sobre 2, 3 medios. Agregamos otro numerador ahora con 4 unidades dividido sobre la fracción anterior que ya vimos que es 3 medios. Esto dará 4 sobre 3 medios. 4 sobre 3 medios dará 8 tercios. Nuevamente agregamos un nuevo numerador con 5 unidades. Eso dará 5 sobre la fracción anterior, 8 tercios. Entonces 5 enteros sobre 8 tercios dará 15 octavos. No pasará mucho tiempo para darnos cuenta que si seguimos haciendo esto, entonces nuestro objetivo de llegar a simplificar una fracción donde en el numerador principal tengamos 1.000.000 de unidades no será nada fácil. Por lo tanto, esto no es viable. Vamos a cambiar de estrategia. Entonces vamos nuevamente a comenzar con la fracción inferior, 1 más 1 dividido sobre 1, y esto sabemos que es 2 sobre 1. A esta fracción vamos a llamarle F2. ¿Por qué razón F2? Porque estamos simplificando de acuerdo a la segunda fila si vamos desde el fondo hacia arriba. Así entonces una F3 será la fracción 1 más 1 más 1 dividido sobre la fracción anterior, es decir, sobre F2. 1 más 1 más 1 dará 3 sobre la fracción anterior, que es 2 sobre 1, y esto lo podemos expresar como 3 por 1 dividido sobre 2. No voy a realizar la multiplicación de 3 por 1, que equivale a 3, obviamente, y la fracción F3 será 3 medios. El F4 sería con la fila con 4 unidades, es decir, 1 más 1 más 1 más 1 sobre la fracción anterior, sobre F3. Esto dará 4 dividido sobre 3 por 1 dividido sobre 2. Así tendríamos 4 por 2 dividido sobre 3 por 1. Veamos entonces que si nos vamos a la siguiente fila o fracción con subíndice par, donde tengamos en el numerador 6 unidades, entonces en el denominador tendríamos el F5, es decir, 6 dividido sobre 5, que a su vez va dividido sobre la fracción F4. Esto será 6 quintos multiplicado por F4 y 6 quintos por F4, dado que tenemos el valor de F4, que es 4 por 2 dividido sobre 3 por 1. Esto dará 6 por 4 por 2 dividido entre 5 por 3 y por 1. Así es que la fracción F6 es el cociente de estos productos tanto en el numerador como en el denominador. Veamos entonces que si queremos simplificar
para una fracción donde tengamos en el numerador 1.000.000 de unidades, dado que el número 1.000.000 es un número par, nos conviene entonces obtener un resultado general para las fracciones con subíndice par. Por ejemplo, F10, siguiendo esta lógica, nos quedará 10 por 8, por 6, por 4 y por 2. Y en el denominador tendríamos los impares, 9 por 7, por 5, por 3 y por 1. Nos damos cuenta aquí que para subíndice par, en el numerador tenemos el producto de los pares desde el valor del subíndice y descendiendo hasta llegar al 2, y en el denominador tenemos los impares desde el impar anterior, en este caso al 10, el impar anterior es 9, hasta el número 1. Aquí es importante recordar un concepto que es el concepto de factorial de un número. El factorial de un número, que en el libro del diablo de los números, Hans Magnus Enzensberger lo denota como 4 pum o 5 pum. Entonces se denota con el signo de exclamación. El factorial de un número natural, que lo vamos a denotar de esta forma, es el producto de los números naturales hasta el valor de n. Así, por ejemplo, 4 factorial sería 1 por 2 por 3 y por 4. 1 por 2 es 2 y por 3 6 y por 4 24. Por ejemplo, 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. Como ya habíamos realizado la multiplicación hasta el 4, que de hecho es 4 factorial, y eso se multiplica por 5, esto sería 24 por 5, y 24 por 5 equivale a 120. Entonces, en la situación que tenemos para la fracción F10, en realidad no tenemos factoriales, o son como factoriales incompletos: 10 por 8 por 6 por 4 y por 2, entre 9 por 7 por 5 por 3 y por 1. Entonces, no tenemos factoriales completos. A este tipo de productos se les conoce como doble factorial. El doble factorial se representará con 2 signos de exclamación, y no hay que confundir o no hay que pensar que un doble factorial es factorial simple y a esto le volvemos a obtener factorial. Entonces ahí voy a poner que no es igual. Es decir, por ejemplo, si pensamos que 4 factorial doble es lo mismo que 4 factorial y factorial de esto, no va a ser así. Porque 4 factorial y después factorial, esto sería, ya vimos que 4 factorial equivale a 24, entonces 24 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente hasta llegar al 24. Este producto en realidad es un número enorme. Mientras que 4 factorial doble o factorial doble de 4 es simplemente 4 por 2 y 4 por 2 vale 8. El problema es que obtener factoriales dobles de números cada vez más grandes es muy complicado. Lo mismo que obtener factoriales simples. Y entonces, en realidad, incluso ni calculadoras muy avanzadas pueden determinar factoriales dobles tan fácilmente. Así entonces veremos que el factorial doble de 10 sería 10 por 8 por 6 por 4 y por 2. Y el factorial doble de 9 sería 9 por 7 por 5 por 3 y por 1. Entonces, en la fracción que llevábamos, F subíndice 10, teníamos este producto en el numerador y este producto en el denominador. Así es que tendríamos 10 factorial doble dividido sobre factorial doble de 9. Y entonces, como el 10 es un número par, todos los pares los podemos representar por 2k, es decir, como múltiplos de 2, tendríamos una fracción general, F
subíndice 2k tiene que ser 2k factorial doble dividido sobre el factorial doble del impar anterior. Entonces, el par es 2k y el impar anterior es restarle una unidad y a esto le obtenemos el factorial doble. Esta fracción nos servirá muchísimo para obtener el resultado. A continuación, vamos a simplificar o vamos a obtener una fórmula para los factoriales dobles. A ver, voy a analizar el factorial doble de 10. El factorial doble de 10 es 10 por 8, por 6, por 4 y por 2. Entonces, todos los números que se están multiplicando son pares, es decir, todos son múltiplos de 2. El 10 lo podemos poner como 10 por 5, el 8 como 2 por 5, el 8 como 2 por 4, el 6 como 2 por 3, 2 por 2 y 2 por 1. Así es que vemos que hay un conjunto de factores de 2, que en este caso son 5, es decir, 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, si cambiamos el orden de los factores. Y por otro lado tenemos 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, es decir, esto daría 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Esto que nos queda por los demás factores en realidad es el factorial simple de 5. Y la multiplicación de 5 veces el 2 sería 2 elevado a la quinta potencia. Entonces vemos que el factorial doble de 10 sería lo mismo que 2 elevado a la quinta multiplicado por 5 factorial simple. Y dado que 5 es la mitad de 10, entonces vamos a tener una fórmula. El factorial doble de n va a ser 2 elevado a la n sobre 2 por el factorial simple de n sobre 2 si n es un número par. Excelente, pues ya tenemos esta fórmula. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si tenemos el factorial doble de un impar. Para el caso de 9 factorial doble, tenemos 9 por 7 por 5 por 3 y por 1. No podemos hacer factorizaciones de 2 como en el caso anterior. Es un poquito más complicado. De hecho, la manera de obtener una fórmula sería la siguiente. Vamos a dividir esto o vamos a multiplicarlo por un factor unitario. ¿En qué sentido por un factor unitario? Vamos a multiplicar esta fracción por algo que equivale a 1 para no alterar el valor. Pero esa fracción que nos va a servir es 10 por 8 por 6 por 4 y por 2. Y esto dividido entre lo mismo para que esa fracción equivalga a la unidad. Y así, cuando multipliquemos el producto de esos impares por el numerador y cambiando el orden de los factores, nos vamos a dar cuenta que nos quedará 10 por 9 por 8 por 7 por 5 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y esto dividido entre el denominador, que es 10 por 8 por 6 por 4 y por 2. Vemos que en el numerador tenemos el producto de los naturales desde el 1 hasta el 10, solo que en orden descendente. Entonces eso es 10 factorial simple. Y vemos que en el denominador tenemos los pares desde el 2 hasta el 10 multiplicándose. Entonces eso sería factorial doble. Así es que aquí tenemos una fórmula, es decir, n factorial doble será n más 1 factorial simple sobre n más 1 factorial doble si n es un impar. Y bueno, dado que si n es un impar, este es impar,
Por lo tanto, al sumarle una unidad, esto será par. Pero como ya tenemos una fórmula para el factorial doble de un par, vamos a introducir aquí lo que teníamos. Entonces, si n es par, habíamos llegado a que el factorial doble de n es 2 a la n sobre 2 por el factorial simple de n sobre 2. Pero ahora el valor que vamos a tomar es n más 1. Entonces aquí tendríamos un n más 1 y aquí también tendríamos un n más 1. Por lo tanto, esta fórmula del factorial doble de un impar será n más 1 factorial simple. Eso se conserva. Y esto dividido entre n más 1 factorial doble. Entonces utilizamos la fórmula, pero con n más 1. Así es que tendríamos 2 a la n más 1 sobre 2 por el factorial simple de n más 1 sobre 2. Y entonces esta fórmula va a ser más útil. Esto es si n es impar. Muy bien, nos estamos acercando ya bastante. Voy a poner nuevamente la fracción general f subíndice 2k. Teníamos que era 2k doble factorial entre 2k menos 1 doble factorial. El numerador es el doble factorial de un número par y el denominador es el doble factorial de un impar. Y entonces ya tenemos fórmulas. El factorial doble de un par es 2 a la n sobre 2 multiplicado por factorial simple de n sobre 2. Y el factorial doble de un impar quedamos que es n más 1 factorial simple sobre 2 a la n más 1 sobre 2 por n más 1 sobre 2 factorial simple. Esto cuando es un impar. Así es que vamos a sustituir esta fórmula en el numerador y esta fórmula en el denominador. Aquí es importante no perder de vista que vale n. Para el numerador n va a ser 2k y para el denominador n va a ser 2k menos 1. Entonces vamos a hacer esto con mucho cuidado. Sería el f subíndice 2k va a ser en el numerador. Vamos a tener 2k doble factorial. Entonces n vale 2k. Así es que sería 2 a la n sobre 2. Es decir, 2k sobre 2. Multiplicado por el factorial simple de n sobre 2. Es decir, 2k sobre 2 factorial simple. Ok. Y esto va dividido entre, vamos a ver aquí que es el denominador 2k menos 1. Es decir, n vale 2k menos 1. Vamos a ver en la fórmula del factorial doble de un impar que aparece varias veces el n más 1, n más 1, n más 1 y n más 1. Entonces, vamos a primero a ver a qué se simplifica eso. O sea, n más 1 será, dado que en la fracción 2k o en la f subíndice 2k, el doble factorial se calcula para 2k menos 1. Entonces n vale 2k menos 1. Y como a esto le estamos añadiendo un 1, menos 1 más 1, se eliminarán y quedará solamente 2k. Así es que este n más 1, lo mismo que este n más 1 y este n más 1, se simplifica a 2k. Por lo tanto, del denominador nos quedará 2k factorial simple sobre 2 a la 2k sobre 2 por
n más 1, que ya vimos que es 2k, sobre 2 factorial simple. Y esta fracción se simplifica un montón. Es decir, la fracción subíndice 2k va a ser, vemos que en la potencia del 2 del numerador se cancelan los 2 y también en el factor del factorial. Entonces quedaría 2 a la k multiplicado por k factorial simple. Y esto va dividido entre la fracción 2k factorial simple, que a su vez se divide sobre, y ocurre lo mismo aquí, 2 con 2 se cancela y queda 2 a la k por, lo mismo pasa, 2 con 2 se cancela, k factorial simple. Y entonces, como esto es nuestro numerador y esto es nuestro denominador, realizando la fracción de fracciones, esto pasa a multiplicar, quedará que la fracción 2k será 2k al cuadrado, porque este se multiplica por este y es el mismo factor, entonces 2k al cuadrado. Y también tenemos k factorial por k factorial, eso se va a representar como k factorial al cuadrado. Y esto dividido sobre 2k factorial. Excelente. Pues aquí aplicando ley de los exponentes se multiplican. 2k al cuadrado es 2 a la 2k multiplicado por k factorial al cuadrado sobre 2k factorial. Y esta es la fracción general. Entonces, ¿qué pasa si queremos obtener la fracción justo para 1.000.000? Pues el problema es que para la fracción con subíndice 1.000.000, que es la fracción final o la fracción que queremos obtener, la k vale 500.000. Es decir, sería tendríamos que determinar el factorial de 500.000 y el factorial de 1.000.000. Incluso el factorial de 500.000 elevarlo al cuadrado. Y eso ninguna calculadora nos lo va a dar. Así es que, pues bueno, de momento vamos a tener solamente esta fracción 2 a la 2k por k factorial al cuadrado dividido entre 2k factorial. Y bien, ya para ir finalizando, para estar ya acabando con este problemita, tenemos algo que se llama la aproximación de Stirling. Creo que sí se escribe así, o creo que sí es esta aproximación para el factorial de un número. El factorial de un número, según esta aproximación, entonces no voy a poner un igual, sino un aproximadamente. Entonces aquí voy a utilizar este símbolo. Aproximadamente será el valor de k sobre Euler a la k multiplicado por la raíz cuadrada de 2pi por k. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula, esta aproximación de Stirling en el numerador y en el denominador. Así es que llegaremos a lo siguiente: la fracción 2k será 2 elevado a la 2k por la fórmula de Stirling o la aproximación de Stirling al cuadrado. Aquí hay que ver que puse la fórmula con k para que tenga correspondencia con la k de acá. Entonces sería k sobre esto a la k por raíz de 2pi por k, y esto va al cuadrado. Y cuando sustituimos en el denominador, como en el denominador tenemos un 2k factorial, entonces este k y este k se cambiará por 2k. Entonces tendríamos 2k sobre Euler, esto a la
2k por la raíz cuadrada de 2pi por 2k. Nuevamente vamos a hacer algunas cancelaciones importantes. La fracción subíndice 2k va a ser 2 a la 2k por. Entonces vamos a aplicar la ley de los exponentes. Este 2 multiplica a esta k y se aplica para el exponente, para k y para e. Entonces quedaría k a la 2k sobre e a la 2k. Y también la potencia 2 se aplica para la raíz. Entonces la raíz la voy a poner, no la voy a cancelar, más bien la voy a poner como raíz de 2πk por raíz de 2πk. Y esto va dividido entre el 2k afecta tanto al 2 como a la k y como a la e. Es decir, 2 a la 2k por k a la 2k entre e a la 2k. Y el raíz de 2pi por 2k lo voy a poner como raíz de 2pi por k. O sea, agrupo estos tres factores y aparte dejo otra raíz para el factor que quedó pendiente, que es este. Y entonces vienen cancelaciones. 2 a la 2k se va a cancelar con 2 a la 2k. K a la 2k se va a cancelar con k a la 2k. Euler a la 2k con Euler a la 2k. La raíz de 2πk con la raíz de 2πk. ¿Y qué sobró? Sobró esta raíz sobre esta raíz. Es decir, lo que queda es que la fracción es la raíz de 2πk sobre la raíz de 2. O sea, la raíz de 2πk sobre 2. Se cancelan los 2 y, extraordinario, f 2k es en realidad, bueno, aquí llegó un momento donde cambié el signo de aproximadamente por igual, pero esto es en realidad aproximadamente raíz de pi por k. Pues bien, comparando para el caso en que tenemos la fracción 2k dada por 2k doble factorial sobre 2k menos 1 doble factorial, con la aproximación donde utilizamos esta fórmula de Stirling como raíz de pi por k. Por ejemplo, para el caso en que tengamos F10, o sea, si en el numerador principal tenemos 10 unidades y eso se divide sobre otra fracción donde en el siguiente denominador tenemos, en el siguiente numerador tenemos 9 unidades y así sucesivamente, entonces tendríamos 10 doble factorial sobre 9 doble factorial. Según cualquier calculadora, yo comprobé finalmente ya en Excel, haciéndolo de esta forma, tenemos un valor aproximado de 4.063. Y en la aproximación con la fórmula de raíz de pi por k, obviamente k tiene que valer 5, es decir, es la mitad de 10. Entonces el F10 sería aproximadamente raíz de pi por 5 y en una calculadora obtenemos un valor de 3.96. Es decir, haciendo redondeos, pues es casi 4 y 4. Obviamente las aproximaciones son mejores cuando tenemos valores mayores. Por ejemplo, en Excel obtuve F100. F100 sería 100 doble factorial sobre 99 doble factorial. Y según Excel, este valor es de 12.56. Mientras que por la aproximación de raíz de pi por k, F100
es aproximadamente la raíz de pi por 50. Y esto, realizándolo en una calculadora, da 12.53. Entonces aquí hay una diferencia de 3 centésimas. Por lo tanto, para cuando queremos determinar la fracción con 1.000.000 de unidades en el numerador, podemos utilizar esta aproximación de raíz de pi por k. Obviamente k tendría que ser 500.000, y entonces la raíz de pi por 500.000, según una calculadora, da un valor aproximado de 1253.31. Así es que, bueno, pues es una aproximación a una fracción monstruosa donde tendríamos 1.000.000 de unidades que se va dividiendo sobre 1.000.000 menos 1 y así sucesivamente.